Y vos ya sabés que Crónica es multiplataforma, claro que sí. Tenemos a Crónica HD, nuestro canal, el diario Crónica, la web de Crónica, vadenegocio.com, nuestro diario de negocios, FMQ, la radio del Grupo Crónica, diarioshow.com, con todo el espectáculo. Y claro, eso también genera muchísimo laburo en redes sociales, donde somos líderes, donde somos pioneros, donde sabés que te escuchamos y que nos encanta. Así que, ¿cómo participás aquí en Crónica al Mediodía? Precisamente con ese hashtag, Crónica Mediodía. En Twitter, @Crónica TV. En Facebook, @Crónica Televisión, y cualquier posteo nuestro, vos nos decís, nos preguntás lo que quieras y también sos protagonista, participás con el dedito como Alberto de esta mesa fantástica de Crónica al Mediodía. Y también en el WhatsApp 1140769189. Está abierto el canal de comunicación entre ustedes y nosotros para que participen. Eso queremos, dale. Gracias, Esteban, y ya sabés, vos podés participar de esta mesa que está compuesta por 4 invitados y que ya los presentamos. Primeramente, Gonzalo Fernández de Adecua, porque hay mucho para hablar del tema consumo, un consumo que sigue sin repuntar. También lo tenemos a Juan Pablo Costa, él es sociólogo de CEPA, también para hablar un poco del tema de economía. Y si tenemos que hablar de cómo están las pymes, hoy está José Divani con nosotros, representante de las mismas y de una de ellas, y también tenemos mucho que hablar, y por supuesto de lo que está aconteciendo a nivel internacional en Chile y también en nuestro país. Está Juan Venturino, que es analista internacional. A todos ellos, bienvenidos. Y quería hablar, como dije al principio, del tema consumo, y le quería preguntar a Gonzalo justamente sobre lo que he leído hoy. Los 2/3 de los productos que componen la canasta básica de alimentos aumentaron más que la inflación en lo que va del año. Estamos hablando de que en algunos casos han aumentado más del 60%. Estamos hablando de una canasta aproximadamente de 50 productos, 37 han aumentado más del 60%. Esto de alguna manera, Gonzalo, afecta a los más humildes. Totalmente. Y una de las razones por las cuales aumentó mayor que la inflación es que los consumidores, por el alza de precios que se viene teniendo, hace que dejen de consumir primeras y segundas marcas, pasen a consumir sobre terceras marcas. Eso genera presión sobre esas marcas que antes no se consumían o se consumían en menor cantidad, y eso hace que se disparen también el precio de esas terceras marcas. Ni hablar de que aparte los consumidores están terriblemente afectados por todos lados, por las tarjetas de crédito y los intereses que tienen, por los altos créditos que tienen, el crédito UVA, los planes de autoahorro, y todo eso afecta al consumo y afecta directamente sobre el que menos tiene, que hace que consuma cada vez menos. Y el caso más claro y el ejemplo más claro es la cantidad de litros de leche por habitante que cada vez se consume menos en la Argentina, y que obviamente afecta mucho más a los más pobres y a los más chicos. Ha bajado el consumo de leche y ha bajado también el consumo de carne. Así es. Pero con respecto a la leche estamos en los más bajos en los últimos 30 años, lo cual es terriblemente grave. Sí. Sabemos que tanto la leche como la carne son 2 productos de proteínas que en los primeros 5 años de vida son necesarios para el desarrollo intelectual de los chicos, para el futuro. Así que realmente nosotros creemos que es sumamente grave lo que está pasando. También leía hoy de una tabacalera que ha cerrado sus puertas en la provincia de Corrientes y ha dejado 220 empleados fuera. Las pymes conocen mucho de dejar desempleada a la gente, ¿no, José? Sí, realmente estamos viviendo una época absolutamente impensada, porque estamos asistiendo a una destrucción total del mercado interno, con una insensibilidad que realmente que asombra, porque no han tomado en ningún momento ninguna medida que apague un poco esta situación en cuanto a que claramente está en un proceso de destrucción el mercado, y fundamentalmente este grupo de pymes que somos el motor de la industria. Sí, y aparte que incorporan el 70% del mercado laboral. Hay estadísticas que aún elevan ese porcentaje.
Realmente ya no podemos decir que esto es un error. Estamos pensando seriamente que ha sido un concepto de destrucción del medio y del mercado. No hay otra explicación, es realmente asombroso. Por un lado estamos muy dolidos por todo esto que está pasando, por toda esta historia que hemos tenido, pero también estamos esperanzados porque nos dimos cuenta que tenemos una característica muy especial, sí. Estamos puertas adentro y hoy por hoy estamos abriendo esas puertas y nos estamos juntando, estamos generando asociaciones nuevas, particularmente yo pertenezco a ENAC, que es una asociación que se fundó hace 4 años, exactamente cuando vislumbrábamos que esto iba a empezar a pasar, y estamos tomando acciones realmente concretas como para que esto realmente se pueda mitigar de alguna medida y que a futuro estamos esperanzados esta tendencia se revierta, ¿no? Económicamente hablando, tenemos que decir inflación, tenemos que decir recesión, tenemos que decir desocupación y todo eso económico, pero llevado a la parte sociológica, ¿cómo se inserta, Juan Pablo? Lo que pasa es que está todo muy vinculado y es todo parte de lo mismo. Recién se comentaba el enorme aumento que han tenido los productos de primera necesidad. Hay que sumar a la leche y a la carne, hay que sumar las harinas también, que han tenido un aumento muy importante durante este año. Y obviamente eso configura un panorama en donde cae el consumo. Las primeras afectadas son las pymes, que son las que venden en su mayoría al mercado interno. Y obviamente al afectarse las pymes se pierde más poder adquisitivo, se pierde empleo y se configura un ciclo que se va retroalimentando, un ciclo de ajuste. En términos sociales realmente es muy grave. Hay que considerar que a mí lo que más me preocupa es que el entramado productivo tarda mucho a recuperarse, entonces esto no es que uno empieza a desarrollar políticas a favor del consumo y a favor del mercado interno y rápidamente se puede revertir. Lo que pasa es que todo es una cadena, Juan. Por eso. Se cae el salario real, no, además se cae el consumo, se caen las pymes. Pero vos fíjate, la pyme que cerró, que echó empleados y que cerró, no es que al día siguiente puede volver a abrir. Ese empresario seguramente quedó endeudado, esas familias, digamos, se pierden, no es que inmediatamente al día siguiente pueden volver a producir. Y lo mismo, obviamente, esto genera también los niveles de pobreza que estamos viendo, que se ha venido charlando. Y no solo pobreza, sino hambre, como dice el candidato Alberto Fernández, que es cierto, se ha incrementado mucho. Hablamos mucho de pobreza, pero se habla menos de la indigencia, y la indigencia se aumentó un 50%. Un 50%, pasamos, con lo cual realmente es bastante preocupante. Y además, digamos, teniendo en cuenta que los principales aumentos se dan en aquellos alimentos que son no solo la base de cualquier alimentación, sino de la alimentación de los chicos en los primeros años de vida. Estamos hablando, justamente como se decía, de las proteínas y las harinas también, es decir, con lo cual se pone un poco en riesgo también el futuro de los chicos, porque no es lo mismo para una persona adulta por ahí tener un par de años de alimentación no muy buena o más o menos mala, pero para un chico es otra cosa. Y cuando estas crisis perduran en el tiempo, llegan los estallidos, porque muchos se preguntaban, lo que está sucediendo en Chile vino a ser como detonante el aumento de la tarifa del subte, pero hay un tema más profundo en Chile, Juan, ¿no? Por supuesto, Carlos, es así. Hoy vemos una punta de un iceberg que es el aumento en el boleto del subte, pero no termina ahí. En realidad estamos viendo solo la cúspide de un iceberg que, como sabemos, así se veía a simple vista que era pequeño, pero un iceberg más grande fue el que hundió al Titanic. Lo que estamos viendo en realidad tiene que ver con un recrudecimiento, con una situación que viene dándose en Chile de mucha desigualdad, de empobrecimiento, de quejas de la población en todos sus sentidos, sobre todo los que ponen el lomo y los más afectados por el ajuste, ¿no? Esta es la cuestión, porque no es solo la lectura de qué aumentó y qué porcentaje aumentó el subterráneo. Acá estamos hablando de que Chile tiene estadísticas muy magras en términos de salud, tiene problemas con respecto a lo que son las jubilaciones y las pensiones, tiene una enorme cantidad de trabajo precarizado. Digo, esto también podría ser una referencia para la Argentina, y la región va en esta dirección. Ahora, insisto, no nos concentremos en el detonante. Fíjate una cosa, hace algunos años atrás, una persona, un vendedor ambulante en Túnez que vendía fruta, fue confiscado y reprimido por la policía, y él, frente a esta situación que ya no podía más,
eligió la peor solución, que fue suicidarse. Estuvo en agonía unos días y luego surgiría lo que conocemos hoy como la primavera árabe, una revolución de toda esa región que tuvo que ver con basta de dictadores que se olviden de la gente, basta de... Digo, acá hay una enorme diferencia entre lo que pasó y lo que está pasando aquí, pero la región está despertando, está diciendo hasta aquí, no vamos a seguir sosteniendo un sistema desigual y sobre todo, como decimos, de empobrecimiento, porque acá no tiene que ver solo con una cuestión de cuántos pobres tiene Chile, cuál es el ingreso per cápita. La lectura esa sería una lectura sesgada, mínima, pequeña. La realidad es que Chile está padeciendo situaciones, si bien, como decimos, ha mejorado el ingreso per cápita, pero sí, el resto de la población chilena ve que educarse es caro en Chile, la salud es cara, los ingresos son bajos, las pensiones son bajas. Ahora, el ¿la trabajo salida cuál es? ¿Es política? Porque como Piñera ha llamado a la oposición. Bueno, pero ¿y la oposición qué postura tiene? Ahí está. El principal, diste en la tecla, Carlos, el principal problema que tenemos es, primero, no hacer oídos sordos a un reclamo consistente, que arrancó como diciendo, pasemos los molinetes, pero fue tomando otra virulencia, otro tenor, luego declaran estado de sitio o de queda. Y esto, en lugar de traer soluciones, todo lo contrario. Luego sí, ya cuando el problema era muy grande, cuando la sangre había llegado al río, estamos hablando de 2.150 detenidos, 11 muertos de los que llevamos contados, ya saqueos. 15 muertos. Bueno, 15, digo, y este número puede aumentar lamentablemente. Uno habla de saqueos, uno piensa en muertos, uno piensa en estado de sitio, uno no deja de pensar en el 2001, ¿no? De la Argentina. Y esto es lo que ha pasado y ese recurrente pensamiento, esa memoria que tenemos latente, hace que hoy la Argentina, estando en situaciones, como decían aquí el resto de los invitados, muy graves, pese a eso no hubo desmanes, no hubo disturbios, porque creo que los argentinos tenemos patente ese aprendizaje de a dónde nos llevó. Entonces me parece que esa historia recurrente, sabemos que no es la solución esa. Entonces, por eso no hay una clara, digamos, la gente no ha tomado las calles. Pero... Ahora, ¿hay un efecto dominó en todo Sudamérica con esto? A ver, Chile, Ecuador, nuestro país, ¿qué es lo que está pasando? Básicamente es esto. Si vos implementás supuestamente soluciones en tu balanza de pagos, esta balance, ¿no? Supuestamente estabas gastando más y tenés que reducir. Bueno, la pregunta es cómo lo vas a hacer y quiénes lo van a pagar. Si lo van a pagar los que tienen solo eso, si vos le vas a pedir a todos 10 pesos y los que tienen solo 10 pesos les está sacando todo, tenemos un problema que tiene que ver cuando lo económico es un límite y pasamos a lo social y lo político. Sí. Claramente el capital político de Piñera se terminó aquí, digamos, estamos prácticamente en la recta final porque se acuerda tarde de que tiene que sentarse con la oposición y ver un pacto social. Ahora, ¿qué pasó? Pero hasta el día de ayer decía que era la única solución que había era ajustar porque había habido alguien, digamos, una divinidad había establecido que había que aumentar el... Le voy a preguntar sociológicamente a Juan Pablo el tema de Chile, que es lo que nos preocupa y ocupa hoy, pero yo digo, si el presidente dio marcha atrás, justamente, un poco tarde, sobre este aumento de tarifas y la gente sigue protestando igual en las calles, ahí es donde hablamos de que hay un tema más profundo, de que la tarifa del subte no es el detonante. Era una olla a presión, la gente, digo, como dijimos recién el tunecino, a ver, todos los países estaban viviendo situaciones de dictadores implacables y estaba todo acallado, hasta que este señor dijo, ese fue el disparador, pero estábamos jugando a las escondidas o a aprender, digamos, a hacer la fiesta de cumpleaños en un polvorín. ¿Lo podemos analizar sociológicamente? Lo de las comunidades o las sociedades, Juan, con esto que pasa en Chile. ¿Cómo se entiende, cómo se estudia este fenómeno? Sí, el caso chileno yo creo que es un caso bastante particular porque este nivel de movilización política que estamos viendo en Chile no se veía hace décadas, pero muchas décadas, posiblemente desde la época del gobierno de Allende. Yo recuerdo en algún momento el tema de los aumentos del transporte en los estudiantes. A eso iba. Solo a principios de este siglo, eso fue más o menos la revolución de los pingüinos, se llamó allá por los uniformes que usan los estudiantes. Eso fue alrededor del año 2004-2005, si mal no recuerdo. Era el boleto estudiantil. Por el boleto estudiantil. Fue durante el primer gobierno de Bachelet
que hubo una crisis, después se resolvió, y a partir de ahí, fíjense, el gobierno de Bachelet, que es del Partido Socialista, comienza una serie de tímidas reformas donde se establece cierto nivel de salud pública. Recordemos que en Chile históricamente la salud y la educación son aranceladas en todos sus, no en todos sus niveles, pero en la gran mayoría. Y hay una muy grande privatización y concesiones privadas en la inmensa mayoría de los servicios públicos. Entonces, volviendo a eso, lo que se ve entonces es que la movilización política es algo relativamente novedoso, ¿sí? Por lo menos en las últimas décadas. Es decir, Chile no tiene una tradición en las últimas décadas de movilización política como en la Argentina o como otros países de la región. Entonces, en la Argentina estamos relativamente acostumbrados que ante cualquier cosa salimos a la calle. Y tienen también relativamente bajos niveles de organización, incluso los sindicatos, y no tienen la penetración y la fuerza que tienen en la Argentina, entre otras cosas. Por eso también hay peores condiciones por parte de los trabajadores a la hora de negociar sus salarios. Yo creo que un poco esto es el detonante, vos lo decías muy bien, ahora se dio marcha atrás con el aumento y pasó como si nada. Claro, ya a nadie le importa el aumento del metro, ahora lo que importa es otra cosa. Es lo un que poco están tarde, pidiendo, claro, ya es tarde, eso olvídate el metro, ahora quieren otra cosa. ¿Sí? Quieren salud, quieren educación y quieren un cambio de modelo. Yo creo que lo que la gente está pidiendo a gritos es eso, es un cambio de modelo. Estamos asistiendo a la derrota, a la caída del famoso o histórico modelo neoliberal chileno que tantas veces se ha planteado como un modelo a seguir, panacea. Pero evidentemente no era tan panacea como... Claro. A ver, uno no espera enfrentamientos ni tampoco que haya muertos, como está sucediendo, pero estamos muy lejos nosotros de lo que está pasando en Chile. Mira, yo creo que la experiencia reciente hace que la Argentina esté realmente más moderada en ese sentido. Creo que ha entendido que después del 2001, gran parte de esto de que se vayan todos, no solo no se fueron, sino se quedaron todos. Y esta idea me parece que la Argentina en un punto tuvo un aprendizaje sobre su propio, por lo menos hasta hoy, digo, esto es lo que empezamos a sentir, que hay manifestaciones sobre determinados temas, pero aisladamente, y me parece que tiene que ver con el ejercicio democrático, la discusión de quiénes van a pagar por esto, ¿no? Pero una cuestión es el tema de los intereses, o esta disputa, digamos, que tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? Cuán desigual es Chile, y esto es lo que estamos viviendo, no es solo los estudiantes, arrancan con los estudiantes, pero luego hay toda una sociedad que dice ¿hasta cuándo? No nos olvidemos, recientemente pasó también que su fuerza, que era reconocida por ser implacable, por prácticamente tener niveles muy bajos de corrupción, se destapó una olla y se supo que había habido de tamaña magnitud, un nivel de corruptela dentro de las fuerzas, digamos, armadas, de los carabineros, que también esto repercute en la propia sociedad. Dice, bueno, si estos eran los que supuestamente nunca metían la mano en la data, que no eran corruptos y valía la pena porque íbamos en una dirección de crecimiento, y ahora nos enteramos que en realidad todo lo contrario, todas estas cuestiones hicieron que la sociedad chilena, de alguna manera, esta efervescencia que estamos viendo, porque dijeron, bueno, esto que creíamos, este esfuerzo que hacíamos todos, digo, era para salir, para generar un producto bruto, una especie de círculo virtuoso donde todos íbamos a terminar adentro. Bueno, no era tan así, y esto es lo que está pasando. A ver, José, llevando y tomando el ejemplo de Chile, a veces un crecimiento económico no garantiza para nada estabilidad, porque uno siempre habló de la economía de Chile, una economía con poca inflación, con un cierto porcentaje de crecimiento, y sin embargo estamos siendo testigos de todo esto que está pasando. O sea, no hay garantía de estabilidad por más que haya crecimiento económico. No, de ninguna manera. Acá la palabra clave es desarrollo, no crecimiento. Claro. Evidentemente, las estadísticas son manejables y te puedo llegar a mostrar un crecimiento económico, pero si yo paralelamente no te muestro un desarrollo, una paridad, evidentemente se estiran las diferencias y eso es lo que realmente produce la crisis. Crece la desigualdad, digamos. Absolutamente, y eso es lo que trae problemas. Claro. Justamente dentro del mundo PYME, esto lo tenemos muy en claro. Nosotros teníamos un problema hace 4 años cuando empezábamos a desarrollar este concepto, y tan contento que yo te mostraba, que también veo en el horizonte una luz de optimismo muy interesante, porque esto que estamos hablando nos está marcando de que estamos buscando renovar valores. Estamos todos acomodándonos a una nueva realidad porque estamos dándonos cuenta que un sistema
impuesto, elegido democráticamente, como sea, evidentemente no nos lleva a nada potable. Entonces, todos los procesos y todas las especialidades estamos en un proceso de reconversión de valores. Es muy importante el concepto de desarrollo. Cuando vos veas este cuadradito así, que es azul eléctrico, sí, aquí muy honrosamente lo portamos porque acá dice Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino. Nosotros tuvimos que cargar con la palabra empresario, que hoy en día todavía muchos nos dan vuelta a la cara porque dicen, ustedes son culpables de lo que está. No, señor, el empresariado, aquellos que tenemos este emblema, estamos muy orgullosos de decir, sí, nosotros estamos en el centro de la política y la producción, donde mano a mano estamos con nuestros trabajadores. Pero vos hablabas recién de una palabra que es importante y es desigualdad. Y desigualdad también hay entre el productor, entre el que forja la cadena de comercialización y en definitiva el usuario que va a la góndola a comprar un producto que está sobrevaluado, ¿no, Gonzalo? Totalmente. Bueno, tomando la palabra de los compañeros acá en la mesa, hablaba del pan. Rubén, un panadero de Villa Urquiza, me comentaba el otro día que en enero de este año el pan estaba a 86 pesos. Hoy cobra 120 pesos. Es decir, que aumentó un 71%. Sí, pero ¿cuánto aumentó la harina? Bueno, obviamente la presión que tiene el dólar sobre la harina, sobre las exportaciones, hace que el precio del pan vaya para arriba. Pero ¿esto qué genera? Que se consuma menos pan y por lo tanto ya se han cerrado más de 400 panaderías. Claro. Lo cual hace que haya más despido y esto que hablaba muy bien recién, de que se genera una situación no virtuosa que cada vez atenta más y obviamente el que la termina pagando es el consumidor. A ver, una panadería es una pyme. Es una pyme. Y si yo tengo tarifa de luz en la panadería, tarifa de gas, empleados y la bolsa de harina al precio que aumentó, ¿cómo sostenés? Y la gente que no tiene plata para comprar. Y la gente que no tiene plata y que encima tiene que subir el precio, porque de enero a esta parte 120 pesos cuando lo estaba cobrando 86 pesos. Vos fíjate que así todo no consume. No, de hecho, en este mismo canal, hace no más de 2 meses, entrevistaron a una panadería, si no recuerdo mal, de Ituzaingó, donde comentaba que antes la gente iba a comprar o compraba de a kilo y que ahora espera al otro día para a ver si la panadería le regala el pan. Sí. Lo cual es realmente muy grave, ¿no? La situación es realmente muy grave. Pero te voy a tirar un dato en el cual estamos trabajando en este momento. A ver. Hay una bomba que va a estallar después de las elecciones de octubre que tiene que ver con tarifas, con aumento de salario y obviamente con el consumidor directamente. No te lo puedo decir nada ahora porque estamos trabajando en este momento, pero te prometo que en estos días te estoy enviando un informe con que gane quien gane a partir del 27 de octubre y más precisamente a partir del 1 de diciembre y 1 de enero hay que desarmar una bomba para que no le explote a los consumidores. Bueno, y esto siempre que no se dispare el dólar, porque si se dispara el dólar van a ser mucho más afectados los consumidores. Nosotros hoy temprano anticipábamos una noticia que no sé si estará relacionada con alguno de los componentes de esa bomba, que ojalá se desactive, que tiene que ver que la Cámara de Hidrocarburos presentó un recurso de amparo sobre el congelamiento de los combustibles por 90 días impuesto por el gobierno. Vamos a ver qué dice la justicia de todo esto. De lo que diga la justicia, es parte de esa bomba, porque a partir del 15 de noviembre pueden volver a aumentar. Y no nos olvidemos que el último momento... ¿El congelamiento de tarifas cuándo terminaba? Bueno, en los hechos ya en su momento ellos habían puesto 3 meses. Sí. Y al primer mes dijeron, bueno, vamos a permitir un aumento. A los 20 días aumentó el combustible. Sí, muy poco tiempo, con lo cual en los hechos, digamos, no hubo congelamiento. De cualquier forma, las tarifas de los combustibles siempre están reguladas, es decir, siempre el Estado tiene que habilitar esos aumentos, no es que las petroleras pueden aumentar alegremente. Pero cuando aumentan, digo, es porque se les permitió. Hay otras tarifas que tuvieron diferimiento del pago. Tema, entonces, a la presión que vamos a tener, exactamente, se va a tener también el diferimiento, es decir, el pago en un momento donde va a haber un conflicto muy serio. Me parece que va a ser muy importante, entonces, si después de las elecciones, quien asuma, si es Alberto o es Mauricio Macri que continúa,
Pero si el ganador de estas elecciones es Alberto Fernández, va a haber que tener una buena transición en todo esto. Es decir, van a tener que sentarse para hablar de muchos temas, porque si se dispara el dólar, se está hablando también, no sé si es componente de esa bomba que vos decís, no, el tipo de cambio, pero se está hablando del aumento del dólar, se está hablando de descongelamiento, y todo eso cómo va a repercutir para quien asuma el 10 de diciembre. Sí te puedo decir que están preparados aumentos a partir del 27 de octubre de entre el 16 y el 17% en casi toda la cadena. 16 o 17% a partir del 28 de octubre. Exactamente. Claro, con salarios congelados, ¿no? Con todo lo que implica una mega devaluación como la que tuvimos recientemente. Con muchas paritarias que han cerrado ya. Sin y contar que muchas que veces eso... ni siquiera tienen cláusula gatillo. Bueno, Eso sí. ahí hay un poco el planteo que decías vos, porque acá lo que se está poniendo en discusión, creo que todos lo sabemos ya, son dos modelos distintos, ¿no? Dos modelos económicos. A alguno le gustará más uno, a otro, cada uno elegirá. Ahora, realmente, obviamente, si en el caso de que gane Alberto Fernández, que todo parece indicar eso, lo que se va a discutir seguramente es otro modelo y, por lo tanto, en términos estrictamente económicos, otra forma de distribuir lo que se denominan los precios relativos, ¿sí?, de la economía. Es decir, por un lado, abaratar en términos relativos, o sea, en términos reales, los precios de los servicios públicos, los combustibles, o sea, todos aquellos productos o todos aquellos precios que se dolarizaron durante la gestión de Macri, y abaratar los alimentos, que también en algún sentido se han dolarizado al eliminar las retenciones que lo desacoplaba de los precios internacionales. Pero en ese sentido yo creo que es bastante auspicioso, por lo menos así lo veo yo, el planteo que desarrolla Alberto Fernández en términos de desarrollar un acuerdo de precios que incluye un primer elemento que es un aumento de salarios y después sí, un aumento general de salarios para reactivar el consumo y especialmente la producción de las pymes, y a partir de ahí sí empezar a discutir un acuerdo de precios para que ese aumento de salarios no vaya a precios de manera inmediata. Me encanta este debate, pero no tenemos más tiempo. Le quiero agradecer a Gonzalo Fernández y mandame el informe. Quiero saber qué va a pasar el 28 de octubre. Te lo prometo. Por favor. Juan Pablo, gracias. También José Divani, ojalá que las pymes y este emprendimiento que están llevando a cabo puedan sostener a las mismas. 2 segunditos nada Sí. más. Te quiero decir que yo decía que era muy importante y estaba esperanzado con lo que se viene, porque así como estaban diciendo que Alberto Fernández está hablando de prender la economía, también nosotros desde el Empresariado Nacional estamos queriendo desarrollar todas nuestras expertices en lo que significa la reactivación. Tenemos un buen ejemplo en la capital federal, un pyme como Matías Lamens está tratando de desarrollar los destinos, y en particularmente desde mi lugar de nacimiento, que es San Isidro, por primera vez tenemos un candidato pyme como es Federico Gelay, que Sí. le va a disputar mano a mano a 36 años de una manera de disputar uno de los lugares más ricos de la Argentina, y sin embargo no está desarrollado. Estamos tomando el protagonismo y eso es bueno. Perfecto, gracias José. Juan, y estamos con los ojos puestos en Chile con todo lo que está pasando. Te agradezco también tu Un placer presencia. estar acá con Por favor, seguimos. 12:40 y estás acá, claro, en Crónica al Mediodía, el noticiero con más onda de la televisión argentina. Corte, ya volvemos, dale.